En lo alto de una colina, rodeado por un bosque espeso y niebla perpetua, se alzaba el asilo Blackwood, un hospital psiquiátrico inaugurado en 1924. Sus muros de piedra ennegrecida guardaban a cientos de pacientes que, según los informes médicos, sufrían de esquizofrenia, paranoia y tendencias violentas. Pero los rumores siempre hablaban de algo más, como experimentos prohibidos, desapariciones y voces que los internos juraban escuchar en los pasillos. En 1978, el hospital fue clausurado tras un evento que la prensa bautizó como la masacre del asilo Blackwood. Más de 40 personas, entre pacientes y personal, fueron halladas muertas en circunstancias inexplicables. Los informes oficiales mencionaban disturbios internos, pero los expedientes filtrados años después hablaban de autopsias inconclusas, cuerpos desfigurados y testimonios de sobrevivientes que hablaban de sombras que caminaban entre ellos. El doctor encargado del hospital era Samuel Corbett, un psiquiatra brillante pero enigmático. Sus colegas lo describían como obsesivo con la idea de separar la locura humana de la influencia externa. En su oficina se encontraron diarios en los que mencionaba: algunos de mis pacientes no están enfermos, están poseídos. Algo se alimenta de su desesperación, algo invisible que he llegado a sentir observándome en la oscuridad. Los habitantes del pueblo cercano, Ravensade, evitaban hablar del asilo. Muchos aseguraban escuchar gritos provenientes del bosque, incluso después de su clausura. Las leyendas urbanas crecieron, que los internos seguían allí, que las almas atrapadas caminaban en círculos eternos, que Blackwood nunca cerró del todo. Lo que pocos saben es que esa noche de 1978 quedó registrada en cintas de audio. El doctor Corbett había ordenado grabar sesiones y rondas de guardia. Algunas de esas grabaciones sobrevivieron, y en una de ellas se escucha un sonido escalofriante. Primero, risas de niños, después un silencio absoluto, y finalmente una voz femenina susurrando claramente: ya están conmigo. La madrugada del 12 de noviembre de 1978 comenzó como cualquier otra en Blackwood. La niebla cubría el bosque y el personal de guardia realizaba rondas en los pabellones. Pero a las 2:47 de la mañana, según el registro eléctrico, toda la energía del hospital se cortó al mismo tiempo. Los guardias encendieron linternas y comenzaron a reportar por radio que los internos se comportaban de forma extraña. Algunos estaban de pie, inmóviles, mirando a la misma dirección, como si obedecieran a una señal invisible. Otros reían sin parar, y algunos lloraban arrodillados, golpeándose la cabeza contra las paredes. Uno de los sobrevivientes, la enfermera Helen Grace, testificó años más tarde: cuando la luz se apagó, el aire se volvió pesado. Escuchábamos pasos en los pasillos, pero no eran de personas. Eran como garras arrastrándose por el suelo. Los internos no parecían asustados, parecían esperar algo. A las 3:33 de la mañana, las radios dejaron de funcionar. Los relojes se detuvieron. Fue en ese momento que comenzó la masacre. Los primeros cadáveres fueron hallados en el pabellón sur. 3 enfermeros con los ojos arrancados y las bocas cosidas con hilo quirúrgico. No había señales de lucha. Los guardias intentaron evacuar, pero encontraron todas las puertas de salida bloqueadas desde el exterior. Nadie había podido cerrarlas. Y sin embargo, estaban selladas como si la propia estructura del edificio hubiera cambiado. El doctor Corbett desapareció esa noche. En su despacho solo quedó su grabadora encendida. El último registro de su voz decía: no puedo detenerla. Ella ya está aquí. Si alguien escucha esto, Blackwood no debe volver a abrir sus puertas. El resto de la cinta fue un estruendo de gritos, seguido de un canto en un idioma desconocido. Después de la masacre, el gobierno clausuró el asilo y declaró el área como no apta para visitas. Sin embargo, en los años siguientes, exploradores urbanos, curiosos y periodistas clandestinos entraron a las ruinas en busca de pruebas. Muy pocos regresaron. En 1986, un grupo de estudiantes grabó un documental casero en Blackwood. Solo una de las cintas fue recuperada. En ella se escucha a uno de los jóvenes reír nerviosamente mientras recorren los pasillos vacíos. Luego, la cámara capta un movimiento,
Una figura femenina de cabello largo y vestido oscuro que cruza el pasillo a lo lejos. Los chicos huyen y la grabación termina con un grito desesperado y un golpe seco. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Los lugareños aseguran que en las noches frías se pueden ver luces encendiéndose en las ventanas del asilo, aunque no haya electricidad. Y quienes caminan cerca del bosque han escuchado una frase repetida por voces diferentes en Blackwood: nunca cerró. Un informe secreto de la policía de Ravenshade describe cómo un oficial en patrulla nocturna aseguró ver a pacientes vestidos con batas blancas, caminando fuera del hospital, a pesar de que llevaban muertos casi una década. Al acercarse, las figuras se desvanecieron en la niebla. Holbrook, el detective que años después investigó casos similares y cuyos diarios mencionan los expedientes oscuros, dedicó un capítulo entero al asilo Blackwood. Allí escribió: no fue un motín, no fue una alucinación colectiva, fue una apertura. Algo cruzó esa noche. Y desde entonces, el lugar funciona como una herida abierta entre nuestro mundo y otro. El Dr. Corbett lo sabía, pero no lo pudo detener. En 1999, un periodista llamado Michael Harker logró acceder a documentos clasificados sobre Blackwood. Los archivos contenían fotografías nunca publicadas, cuerpos en posiciones imposibles, pacientes que parecían haber muerto riendo, paredes cubiertas con símbolos tallados con uñas humanas. Harker publicó un artículo titulado La verdad de Blackwood, pero días después desapareció. Su departamento quedó intacto, salvo por un detalle: en el espejo del baño estaba escrito con vapor en. Él habló demasiado. La policía nunca resolvió el caso. En 2003, un grupo de parapsicólogos realizó una sesión de grabación EVP, fenómenos de voz electrónica, adentro de las ruinas. Las cintas captaron una voz femenina que repetía el nombre de cada investigador, uno por uno, hasta que todos huyeron aterrorizados. Uno de ellos murió semanas después en un accidente de tránsito. El audio recuperado del auto grabó, segundos antes del choque, un susurro que decían conmigo. El asilo fue puesto bajo custodia militar en 2005, pero los rumores indican que incluso los soldados enviados a custodiar el lugar pedían su traslado tras pocas semanas, alegando pesadillas insoportables y apariciones en sus dormitorios. El asilo Blackwood sigue en pie, un esqueleto de concreto rodeado de alambre oxidado. Los que se atreven a acercarse juran que el aire se vuelve pesado, casi imposible de respirar. Dicen que han visto figuras moverse tras las ventanas rotas y han escuchado el llanto de niños en su interior. En 2018, un explorador urbano entró a Blackwood transmitiendo en vivo. Mice lo vieron caminar por pasillos cubiertos de escombros y grafitis. Todo parecía normal, hasta que unas risas infantiles rompieron el silencio. La transmisión se cortó de golpe, justo cuando la cámara captó, en el reflejo de un vidrio, el rostro sonriente de una mujer sin ojos. El explorador jamás fue encontrado. Los locales dicen que el espíritu de los pacientes aún vaga por allí, o que el Dr. Corbett abrió una puerta que nunca pudo cerrar. Todos coinciden en una cosa: Blackwood no está vacío. Si te acercas, no serás tú quien explore, serás tú el observado.